Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. ¿Cuán preocupante, cuán urgente es el caso, por ejemplo, de este chileno con el que conversábamos recién, salir de Tokio, alejarse de los lugares de donde está surgiendo la radioactividad? Se lo preguntamos esta mañana a Rodrigo Aros, experto en física nuclear de la Universidad Nacional Andrés Bello. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodrigo, buenos días. Partamos por tratar de entender en qué consiste la emergencia que se está viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en esa central nuclear? Cuando hablamos de explosiones, cuando hablamos de escape de material radioactivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay dos cosas que hay que separar. Las explosiones que están ocurriendo hasta ahora son explosiones de hidrógeno, producto esencialmente que el reactor al contacto con el agua ha alcanzado una temperatura tal que está empezando a disociar el agua y separándola en hidrógeno y oxígeno. Y luego ese hidrógeno se pone en contacto con el mismo oxígeno que estaba ahí, hay una pequeña chispa y explota. Ahora, cuando se produce una explosión, se arrastra material. El punto esencial en este instante de lo que está ocurriendo en Fukushima es entender si es que la coraza del reactor se dañó o no con el terremoto. Si se dañó con el terremoto, puede haber filtración de material radiactivo uranio. Y eso es terriblemente peligroso si es que se produce una explosión, porque eso sería exactamente lo que ocurrió en Fukushima. Es decir, en Chernobyl. En Es decir, pero hasta el momento entonces, porque también se ha dicho de explosión del reactor, hasta el momento entonces el reactor no se ha visto afectado. Hasta el momento no se sabe. Ese es parte de los misterios que existen ahora. Y como están esta gente investigando ahí, tampoco lo saben ellos. Si es o sea, por ejemplo, cuando ocurrió este desastre en Estados Unidos de Three Mile Island, claro. Sí. Mile Islands, no se enteraron exactamente qué había pasado hasta que pasó la emergencia. Porque en este instante el reactor está muy caliente como para que se acerquen expertos y lo puedan analizar desde afuera. Están viendo, lo que se ha detectado por fuera son elementos radiactivos como yodo y celcio. Exactamente. ¿Qué peligrosidad pueden tener esos elementos radioactivos que ya están en el aire y que aparentemente están llegando además a las ciudades cercanas? Depende. Si la persona lo absorbe en el organismo, sobre todo el yodo, es extremadamente peligroso. Si está por fuera de la persona no revisten mayor peligro porque esencialmente los elementos radiactivos, la radiación que posee el yodo, se puede tener incluso con una pared delgada, con la misma ropa. Eso te protege. La misma ropa te protege. El problema del yodo es que tú lo absorbes. ¿Y cómo se absorbe? ¿A través de qué? Por ejemplo, que caiga en el agua, tú tomas agua con yodo. ¿A través de ingerir alimentos? ¿Esa es básicamente la forma en que se absorbe el yodo? ¿La respiración no? Es posible que la respiración también, pero son elementos pesados, no quedan flotando en el aire. Sí, porque a mí me llama la atención que en el fondo que hoy día las autoridades japonesas estén llamando a la gente a cerrar sus ventanas y a permanecer en sus casas. ¿Esa es una medida suficiente para no verse radiado por el yodo y por estas partículas que estarían en el aire? Por ahora sí. Mientras no se detecten niveles de radiación demasiado altos, sí. ¿Qué son niveles de radiación demasiado altos? Se ha dicho que el nivel que hay en las cercanías de la planta es 2000 veces superior a la norma o a lo permitido. 10.000 veces. En el caso de Tokio se ha dicho más de 20 veces superior a la norma. La verdad es que ha alcanzado esos niveles, pero no es que permanentemente esté 10.000 veces sobre la norma. Ha bajado. Cada vez que se produce una explosión se liberan estos elementos y obviamente la radiactividad en la zona aumenta, pero luego decaen, porque también hay En la explosión aumenta y después van bajando y se van pegando al piso en el fondo eso. No, pero también estos elementos que salen tienen una vida media, o sea, no son radiactivos para siempre, son radiactivos por 2-3 días, eso es esencialmente. Hay un sistema que hemos visto también que... Eso es distinto en el uranio es radiactivo por 10.000 años, o sea, una contaminación por uranio es una contaminación para siempre. Una contaminación por los elementos que se han detectado hasta ahora es una contaminación por un par de semanas que tú la puedes limpiar. Y completamente distinto. Es bien importante, claro, dejarlo claro que porque son muy distintos los elementos. Y el yodo, ¿y cuál es el otro material? Celcio. Ahora, ¿qué pasa si, qué tendría que pasar, digamos, para que se produzca una contaminación por uranio? Para que ahí ya estaríamos hablando de una explosión mayor en el propio reactor. Tendría que pasar lo que pasó en ¿Chernobyl? En Chernobyl, que hubiera una explosión del núcleo
el interior, una explosión de hidrógeno, porque en Chernobyl pasó exactamente lo mismo. Fue el agua la que se disoció, pero luego explotó y arrastró todo el material que tienen las barras de combustible nuclear hacia el exterior. Pero eso no ha pasado todavía. ¿Esto no ha pasado o no se sabe si ha pasado, como decías tú? Lo que piensan que pasó es que se quebraron con el terremoto las paredes interiores. Pero hasta el momento el reactor entonces no estaría... El reactor hasta el momento oficialmente no está comprometido. No lo saben. Esa es la verdad, no lo saben. No se sabe, porque aquí las autoridades, por ejemplo, la Comunidad Europea está hablando de una situación apocalíptica la que se está viviendo en Japón. ¿Tú crees que eso es exagerado o efectivamente estamos ante una emergencia que puede calificarse de apocalíptica? O sea, tienen que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Eso es exactamente lo que están haciendo en Japón. Y por eso es que tienen estos bomberos inyectando agua, tratando de pensar que no hay un mayor problema. Justamente en relación con eso, hemos sabido que los 50 operarios, los 50 ingenieros que estaban trabajando, intentando enfriar este reactor, han debido salir también. Uno se imagina que el reactor quedó sin nadie. ¿Qué es lo que podría pasar si es que la temperatura sigue subiendo en ese lugar? Hay dos escenarios posibles. Si el casquete de concreto que rodea el reactor no está comprometido, el peor escenario posible no es tan malo, porque podría pasar lo que pasó en Three Mile Islands, que se derritió finalmente esta cosa y contamina todo por dentro, pero no hubo demasiada radiación hacia el exterior. Hasta tengo entendido que hasta el día de hoy está este casquete en Three Mile Islands encerrado, que la gente no se puede meter hacia adentro para terminar de limpiarlo. Existen medidas en ese caso, pero digamos, estamos hablando, no sé, 40 años después, 35 años después. 35 años aproximadamente. Y todavía es riesgoso para la salud acercarse. Ese es el mejor escenario. Si está quebrado y se produce el derretimiento del núcleo, la contaminación puede ser terrible. Y ahí viene la contaminación por uranio, que claro, decías tú. Exactamente. A ver, aquí está la indicación de parte de las autoridades japonesas, Rodrigo, de que la población se evacuó de 20 kilómetros hasta los 20 kilómetros y también a todas las personas de esa zona que no salgan de sus casas. ¿Eso es una orden que debe cumplirse hasta cuándo? Depende. Hasta cuando se termine la emergencia, ahí se puede hacer el análisis. Por ahora es quedarse Hay que quedarse ahí. Y, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Chernobyl, la gente tuvo que dejar de consumir cosas frescas, porque todo podía estar contaminado. Rodrigo, a uno le cuesta mucho imaginarse y entender la cantidad de combustible atómico que existe en una central de este tipo. Y por lo mismo, ¿cuánto es capaz de contaminar en el caso de que se produzca este peor escenario? ¿A cuánto alcanza eso? Uno podría decir son cientos de kilómetros, decenas de kilómetros, unos pocos kilómetros que alcanzaría a irradiar si es que se produjera esa explosión en el peor escenario. En el peor escenario posible se contamina Japón, yo creo que entero, parte de China, y exactamente repetir el mapa de Chernobyl, desde Chernobyl que se contaminó hasta las Islas Canarias, creo. Por ejemplo, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros hacia donde sople el viento. Se contamina Japón, se contamina China, pero parece ser que por la dirección de los vientos podría esto llegar hasta Hawái, había escuchado yo. Es probable. ¿Es posible? Es probable. Todo depende, bueno, es que aquí uno se puede poner realmente en el peor escenario. Si la explosión es hacia arriba y alcanza los niveles más altos de la atmósfera, la radiación puede alcanzar Estados Unidos, incluso nos podría llegar algo de nosotros. Como ocurrió alguna vez, una vez explotó un satélite en órbita y cayó plutonio por todo el mundo. Pequeña cantidad, pero... Una pequeña cantidad podría llegar a Chile, si poniéndolo en el peor escenario... O sea, el peor, el más apocalíptico... Pero poniendo, por ejemplo, la bomba atómica en Hiroshima, ¿llegó alguna vez la radiación a Chile? Es probable, quizás en esa época se sabía menos. O sea, es probable que haya llegado algo de material radiactivo producto de las bombas a Chile. Pero se contaminó todo el mundo, claro. Sí, eso es esencialmente ese Ahora, punto. eso estamos hablando obviamente del peor de los escenarios. Ese peor escenario, pensando en el derretimiento del núcleo y en la explosión, digamos, y filtración posterior de material radioactivo, ya no menor, digamos, sino que uranio propiamente tal. Esa explosión, ¿qué características tiene? No es un hongo atómico como el que vimos en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? No, es muy distinto. Es exactamente lo que pasó en Chernobyl, que tú podías ver las imágenes
de Chernobyl que ustedes tienen guardado, que han dado insistentemente en los Claro, últimos días. claro, esa imagen existe y no se ve explosión. No, se es que ve no una es explosión explosión normal, digamos. Hay que hacer una separación. Para tener una explosión nuclear como la de Hiroshima o Nagasaki, hay que refinar el uranio a un nivel que no se trabaja en las centrales nucleares. Entonces, no puede ocurrir una explosión nuclear en los reactores. Ni aunque uno lo quisiera. No es una bomba nuclear no como es una la de bomba Hiroshima, nuclear, en ya. absoluto. Es otra forma en que sale el material. Es por una explosión de hidrógeno, esencialmente. Que libera Rodrigo. materiales afuera. Nos dejaste... Ahora, Sí, para eso, terminar, una por cosa favor. de calma. Importante. Una Para cosa la de calma, calma. porque uno tiende a ponerse apocalíptico y esto parece ser De que hecho, puede lo ser que ocurrió la palabra controlado. apocalipsis, como la han usado los europeos. europeos, la verdad que parece, a uno le parece muy exagerado, es una palabra Muy realmente apocalíptica. Muy preocupante, claro. Ya. Lo que ocurrió en Chernobyl, por más importante que fuera, no causó finalmente el daño que la gente esperaba por radiación. Las dosis que recibió la gente, a pesar de que fueron altas, no fueron letales. Si bien es cierto en las inmediaciones, digamos, 100 kilómetros a la redonda, efectivamente la gente desarrolló cáncer y leucemia, no lo hicieron en España, no lo hicieron en Inglaterra, no lo hicieron en Alemania, como ellos pensaban que podía llegar a ocurrir. Ya. O sea, Sin hay embargo, un Chernobyl hoy día es de una aridez, es una tierra abandonada. No, en absoluto, ¿no? es casi un paraíso, porque como los humanos tuvieron que irse, Se regeneró Se la regeneró naturaleza. toda Pero me han dicho naturaleza. que Hay se lobos regeneró también. pero que se regeneró de una manera extraña. no, en absoluto, es un bosque... Que los lobos son raros, que dicen los mitos, que tienen dos cabezas. No, en absoluto, son lobos normales, hay conejos, hay de todo lo... Nosotros tenemos un problema los seres humanos, que es que vivimos mucho comparados con el resto de la naturaleza. Nosotros vivimos exactamente, si uno lo mide en latidos cardíacos, vivimos el doble de los animales. Entonces eso produce que nosotros vivimos lo suficiente para desarrollar cáncer, leucemia y todas las enfermedades asociadas a la radiación. Los Los animales lobos se que viven se mucho mueren menos antes. no alcanzan a desarrollar esa enfermedad y han repoblado la zona, que es una cosa muy extraña y muy divertida. Rodrigo Aros, queremos agradecer por esta explicación, por estos conceptos y bueno, entendemos que la situación es grave, es preocupante, pero no es alarmante por el momento y se está trabajando además para su control. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a otros temas.